Lo escuchamos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores asambleístas. Buenos días, compañeros del Consejo de Participación y demás funcionarios públicos que están en la sesión. No es la primera vez que hemos sido llamados ante una comisión dentro de la Asamblea Nacional donde hemos expuesto la serie de inconvenientes que tenemos al interior del Consejo de Participación Ciudadana, que es para tomarse muy en serio. Yo quiero mencionar algo importante y lo digo con mucho respeto. Realmente no me siento representado por la señora presidenta del Consejo de Participación, quien ha dado lectura a un discurso retórico, pero no se ha concretado a los problemas que existen dentro del Consejo de Participación. Trataré de no ser muy extenso debido a que mis compañeros María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo han explicado sobre estas irregularidades y también la consejera Ibe Estupiñán ha dado lectura detalladamente de cómo, en qué estado se encuentran los concursos y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Pero estos conflictos de aquí al interior, señor presidente y asambleístas, se dan o tienen como origen la mutilación que se da a un reglamento a la Contraloría General del Estado, a este reglamento que va a arreglar este concurso. Y lo digo así como mutilación porque si nuestra posición obviamente es garantizar la transparencia y tratar de construirlo junto con la sociedad civil, esta irregularidad nace cuando se hace la pantomima de socializar el reglamento con la ciudadanía para recibir estos aportes y luego de ello debatirlos al interior para incorporar normas o para quitar normas que de pronto pueden estar de más. Lo que ocurre, señor presidente y señores asambleístas, es que en una sesión que se dio de manera abrupta, en menos de 2 horas por disposición del Pleno, se lee, entre comillas, o se analiza cada una de las propuestas, pero no consta un registro de este debate realizado dentro del equipo técnico y por ende llega un reglamento mutilado que no consta con el aporte de la ciudadanía en ninguno de los correos que fueron remitidos a Secretaría General. Es más, inclusive un señor asambleísta también habría compartido su posición para poder analizar el contexto del reglamento y esto no fue considerado. Esto dio origen, señores asambleístas, para que la consejera María Fernanda Rivadeneira con como amicus curiae, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, se plantea una acción de acceso a la información pública para poder tener con una orden judicial el acceso a estos documentos que en términos generales deberían estar a la disposición de nosotros los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, porque el Consejo no es solamente la señora presidenta o es una mayoría. El Consejo lo hacemos absolutamente todos y tenemos nosotros nuestra obligación para cumplir cabalmente nuestras funciones, tener cada mínimo detalle y documento en electrónico o en físico para poder tomar decisiones fundamentadas y motivadas. Y esto ocasionó a que en primera y en segunda instancia se logre una sentencia donde se exija al propio Consejo de Participación Ciudadana que cumpla con la entrega de estos documentos. Pero este tema del bloqueo de la información ha ocurrido en todos los procesos que se han dado al interior del Consejo de Participación Ciudadana, por lo cual si ustedes se van al registro electrónico que está en las plataformas de YouTube, ustedes verán que al momento de votar, por lo menos la exposición que yo hago en mi votación, es indicar que no podemos votar sobre un informe en la cual no se encuentra una persona que esté como observador de la consejería, ni que tampoco tenemos en nuestros despachos los documentos de soporte para poder avalizar que lo que dice ese informe es correcto. Y por esa razón no se puede dar un voto afirmativo ante este bloqueo de información. La siguiente irregularidad que también causó conmoción nacional y fue conocido ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional fue la escandalosa designación del defensor del pueblo encargado, una persona que fue secretario del Pleno del Consejo de Participación de una terna remitida por la señora presidenta, entiendo tiene que ser de absoluta confianza, pero se lo designa como defensor del pueblo encargado, siendo que la ley orgánica del Consejo de Participación y la ley orgánica, el Código Orgánico Administrativo, establece que las decisiones de los servidores públicos se tomen en torno a conflicto de intereses.
y dice claramente y establece en el Código Orgánico Administrativo cuando existe el conflicto de intereses, cuando existe algún afecto o desafecto a determinada persona. E indudablemente dentro de las sesiones quedó expuesto en la renuncia del defensor del pueblo encargado que existía un afecto hacia el ejercicio de sus funciones como secretarios. Pero eso no es lo más grave, sino la designación de una persona que no cumplía con la amplia trayectoria en defensa de los derechos humanos como lo exige la Constitución del Ecuador, y que si bien es cierto en la ley orgánica, en el artículo 15, habla de que el Consejo debe encargar, esto no quiere decir que el Consejo puede encargar a cualquier persona, porque si nos vamos a las normas supletorias en nuestra actividad, que constituyen la ley orgánica del servicio público y por supuesto su reglamento, establecemos que en el artículo 272 del reglamento establece claramente que para encargar a una determinada persona, esté en el cargo que esté, debe cumplir por lo mínimo los mismos requisitos que la persona titular. En este cargo era razonable que si vamos a encargar como máxima autoridad a una persona, cumpla con los mismos requisitos que se establece como defensor del pueblo. El problema que hemos tenido de esta falta de información, de este bloqueo, diría yo, sistemático a cada una de nuestras actividades, se debe a una reforma al reglamento de comisiones ciudadanas, donde antes se mencionaba y se refería de que el equipo técnico que va a verificar los requisitos de los postulantes a integrar las comisiones ciudadanas sean revisados por un equipo técnico conformado por un delegado de cada consejero. ¿Cuál era el sustento de fondo de esta normativa? Que es como somos parte del Pleno, que es la máxima autoridad del Consejo de Participación Ciudadana, cada uno de nosotros tengamos un observador para que nos transmita la información, nos dé los documentos en físico y en electrónico y podamos tomar decisiones en conjunta. Pero se hizo una reforma a este reglamento donde se dice que ya no son 7 sino 8, pero que estas 8 personas son designadas por el Pleno del Consejo de Participación, es decir, por una mayoría, dejándonos sin la posibilidad de tener a nuestros asesores o alguna persona de confianza de la consejería respectiva para poder ser parte de la revisión documental. Es más, si me permite compartir pantalla, señor presidente, quiero también indicarle. Sí, por favor. ¿Ya tiene el acceso? Estoy tratando de compartir. No se me permite. Bueno, no importa, voy a leerlo. Dice el reglamento de comisiones ciudadanas de selección del Consejo de Participación en el artículo 4, respecto de la publicidad de la información y notificaciones, que con el fin de transparentar los procesos de selección y garantizar el control social, toda información relacionada con la aplicación de este reglamento será pública y constatará en el portal web institucional. ¿Qué implica esto, señor presidente? E inclusive hasta para evitar comparecencias al Pleno, ustedes tranquilamente y cualquier ciudadano, cualquier comunicador social y hasta los mismos consejeros, con este solo artículo podríamos ingresar a la plataforma gubernamental, a la plataforma institucional, para revisar cada uno de los documentos que tienen relación con los concursos. Pero ni siquiera eso ha sido publicado en la web institucional. No se encuentran ninguna de las carpetas ni los soportes correspondientes de las personas que han postulado para veedurías ciudadanas ni para las comisiones ciudadanas de selección. Y por esa razón no tenemos la información de absolutamente nada de los soportes que corresponden a los informes técnicos, que son simplemente entregados los informes sin los soportes debidos y puestos a consideración para la votación. Mire lo grave que ya fue referido por la consejera María Fernanda. Con el mínimo de información que tenemos, es decir, con el número de cédula, nosotros hemos logrado descubrir irregularidades, pero que son, diría, cuestiones colegiales o una cuestión infantil, unos errores que no se pueden admitir dentro de la administración pública y que más bien hacen caer en cuenta a los que tenemos alguna experiencia profesional en que habría un direccionamiento para calificar a personas que no cumplen con los requisitos o tienen prohibiciones y quizás para descalificar a personas que sí los tienen. ¿Por qué menciono esto? Porque en lo que va del concurso de la Defensoría Pública, logramos descubrir con el número de cédula metiéndonos al sistema SUPA,
que es Sistema Único de Pensiones Alimenticias, y también al SRI y al Seguro Social, que algunos de los postulantes que habían sido calificados y aprobadas sus carpetas y estaban para el sorteo público, para ser designados como miembros de las comisiones ciudadanas, incurrirían en deudas de pensiones alimenticias y deudas con el Estado. Pero esto lo hemos hecho con la cédula de identidad. Usted puede imaginarse que este tipo de errores puedan darse en la construcción del reglamento, en la construcción o en la calificación de las carpetas. Esto de aquí es impresentable, y por esa razón quizás parte de estos errores es justamente haber relegado completamente a los consejeros que somos de profesión abogados y que con nuestra experiencia podemos abonar en la construcción del reglamento, de los reglamentos y la verificación de los requisitos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando últimamente? Nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana ha sido visto nacionalmente, o ha sido objeto de críticas debido a la suspensión abrupta que hubo en la sesión donde se iba a aprobar el reglamento para la designación del superintendente de compañías. Quiere usted que conozca que durante la sesión fue efectuada una moción y una exposición de cuáles son las normativas que deberían incorporarse o modificarse dentro del reglamento base que fue entregada por Coordinación Jurídica, y luego de que se escuchó se tomó votación, y siendo la votación de la siguiente forma: el consejero Dávalo se abstuvo, el consejero Francisco Bravo dio su voto afirmativo, la consejera Ibede Estupiñán dio su voto afirmativo, el consejero David Rosero se abstuvo, consejero María Fernanda Rivadeneira a favor, Hernán Ulloa a favor. Es decir, existían los 4 votos para la aprobación del reglamento y solamente faltaba el voto de la señora presidenta Sofía Almeida. Su voto no sumaba, no restaba, era simplemente cerrar el proceso administrativo para que tenga vigencia este reglamento. Sin embargo, con un hecho inverosímil, se suspende la sesión indicando que no se estaba difundiendo la sesión a través de los medios tecnológicos del Consejo de Participación Ciudadana, concretamente en la plataforma de YouTube. A lo que es desmentido si vamos al usuario del Consejo de Participación y podemos ver la exposición del Pleno hasta el final, donde los consejeros Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira estaban indicando que sí se estaba transmitiendo la sesión. Pero lo más grave de todo esto, señor presidente, es que he escuchado en diferentes medios de comunicación que la señora presidenta ha mencionado que existiría un reglamento que está en vigencia y que podría ser aplicado, que nosotros no incumpliríamos en funciones en torno a que no se ha aprobado hasta la fecha el reglamento, porque existe un reglamento del año 2015. Y aquí con su venia, señor presidente, sí le pediría. Por favor, secretaria, facilítele para que comparta pantalla. Se encuentra habilitado, señor presidente, la opción de compartir pantalla. Gracias. Permítame un segundito, por favor. No puedo, parece que es un problema de mi Zoom, señor presidente. Voy a continuar sin la exposición correspondiente. Bueno, la señora presidenta ha manifestado de que no existe o que existiría un reglamento en el cual podemos basarnos para la designación del superintendente de compañías. Y esto de aquí, señor presidente, es totalmente erróneo. Y digo respetuosamente que uno de los problemas que ha tenido el Consejo de Participación es no tener una coordinación jurídica sólida que pueda solventar jurídicamente cada decisión o cada intervención que hace la señora presidenta. O si lo hacen, la coordinación jurídica de manera deliberada, no se transmite esta información a través de los medios de comunicación, porque mediante resolución PLE, raya CPCCS, raya T,
raya O, raya 189, raya 05, raya 12, raya 2018, el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, el 5 de diciembre del 2018, toma una resolución respecto a un mandato para la selección y designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la terna propuesta por el señor presidente de la República. Como ustedes conocen, estas resoluciones emitidas por el Consejo Transitorio de conformidad con lo que establece la Corte Constitucional son mandatos constitucionales. Y dentro de la norma transitoria, la norma derogatoria, disposición derogatoria que consta en la página 11 de esta resolución, dice concretamente: deróguese expresamente la resolución número PLE raya CPCCS raya 025 raya 08 raya 12 raya 2015 del 8 de diciembre de 2015 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en la que se expidió el reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Compañías, etcétera. Lo que quiero indicar, señores asambleístas, es que no existe en la actualidad un reglamento para la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos y de Compañías, y que no haber reinstalado la sesión donde prácticamente estaba aprobada con la votación esta normativa es un error e inclusive puede recaer algún tipo de responsabilidad al carecer del reglamento y habiéndose remitido la terna dentro del plazo correspondiente por parte del señor presidente. Es decir, estamos en espera de esta reinstalación de la sesión para poder culminar con el proceso parlamentario y poder emitir la resolución correspondiente. Pero estas irregularidades son las que están ocurriendo alrededor del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que nosotros las hemos mencionado en diferentes escenarios, inclusive ante la Asamblea Nacional del Ecuador, en las diferentes comparecencias ante las comisiones correspondientes. Hoy, nuevamente, se ha suspendido una sesión ordinaria. Cuando nosotros hemos sido llamados a la Asamblea en otras comisiones, justamente los días miércoles a las 10 de la mañana, la señora presidenta suele instalar la sesión, luego suspenderla para dar paso a nuestra intervención en la Asamblea, y luego de nuestra intervención, y cuando se termina justamente este evento, poder reinstalar la sesión para continuar con el desarrollo correspondiente. El día de hoy la señora presidenta, en un hecho inusual, inicia la sesión, toma quórum, dice no hay quórum y suspende. Es decir, el día de hoy no vamos a tener otra sesión y con ello se impide que los señores consejeros o que se pueda dar paso al orden del día que estaba dispuesto para que se efectúe el día de hoy. Creo que he resumido básicamente los problemas que tenemos al interior y por supuesto, señores asambleístas, estoy dispuesto a absolver cada una de sus consultas. Muchas gracias. Buenas tardes, señores asambleístas. Yo creo que presencia en este momento como presidenta de esta comisión nos da un claro ejemplo de que no es necesario suspender las sesiones porque la ley determina o los reglamentos que en el caso de que suceda algo como le ha pasado al señor presidente de la comisión, existe esta normativa que permite dejar a cargo a la persona que ejerza como vicepresidenta de la comisión en este caso, y también existe una normativa dentro del Consejo de Participación que norma dicha actividad. Es decir, si la presidenta tiene algún inconveniente o tiene problemas de internet, por supuesto que podría encargar al señor vicepresidente para que se encargue del desarrollo de la sesión. Así que este es el ejemplo evidente de que normativamente existen los elementos suficientes para que continúen los procesos y no se suspendan. Por otro lado, señora presidenta, permítame indicarle de que dentro de mi experiencia profesional me he destacado por ser una persona constante. Yo espero con paciencia y sé que este momento, o por lo menos este mes o este año,
esta calentura que ha pasado durante todo este tiempo va a tener como efectos que comience a reventar el canguil. Así me he formado yo con mucha perseverancia. Ahora sí voy a responder directamente las preguntas efectuadas por ustedes, señoras asambleístas. Una pregunta decía si considera, desde mi punto de vista como consejero, si es pertinente la reforma de los reglamentos. Al respecto, quiero indicar concretamente... ese reglamento, perdón. Entonces, no quiere decir que... ¿aló? Por favor, señora, perdón, señorita secretaria, ¿puede silenciar los micrófonos de los demás participantes, si fuera tan amable? Correcto. Legalmente, el Consejo de Participación Ciudadana tiene las facultades para efectuar reformas a los reglamentos de conformidad con lo previsto a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que indica en su artículo 38, y voy a dar lectura al artículo 38, que dice: son atribuciones del Pleno del Consejo, numeral 4, organizar las comisiones ciudadanas de selección, dictar las normas de cada proceso de selección y vigilar la transparencia, palabra clave, en la ejecución de los actos de acuerdo con la Constitución y la ley y la presente ley. Ahora bien, teniendo esa facultad de dictar normas, corresponde analizar si esta facultad encuentra límites. La respuesta es sí. Los límites son los derechos de los ciudadanos que al conocer las normas previas antes de someterse al concurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Constitución. Con lo cual, para determinar si es que el Pleno del Consejo de Participación puede o no efectuar las reformas, se debe analizar si es que éstas se encuentran vulnerando el derecho a la seguridad jurídica. Esa palabra es clave, señora presidenta. Vulneración del derecho a la seguridad jurídica de estos ciudadanos. En este caso específico, debido a que ningún concurso se ha llamado a la postulación ciudadana, yo creo desde mi criterio que no existe vulneración alguna. En el caso en que nosotros decidamos hacer alguna especie de reforma normativa para los postulantes y para el concurso final. Adicionalmente, vale señalar que la norma de adjetivo procesal se aplica en el tiempo de forma inmediata por ser de orden público. En el Código Civil se señalan normas procesales que se deben aplicar de forma inmediata en el tiempo. Por ejemplo, cuando los términos ya hubieran comenzado a correr y luego sobre las actuaciones y diligencias que estuvieran comenzadas. Esto significa que si una reforma procesal entra en vigor mientras un proceso ha iniciado, como es el caso de los procesos previamente aducidos, al ser de orden público, se aplica inmediatamente estas reformas. Se debe determinar la etapa iniciada con la norma anterior y a partir de la siguiente se aplica la nueva norma. En este caso, señora presidenta, las regulaciones respecto del procedimiento de concurso de méritos de oposición son esencialmente procesales. Y como todavía no se ha iniciado la postulación de los candidatos, se puede reformar las normas de derecho del concurso porque no existe derecho alguno de los postulantes en este momento exacto. Hemos escuchado las exposiciones de los demás consejeros donde se ha detallado de manera minuciosa cuál es el estado de los procesos actuales y cuáles son los siguientes pasos. Entonces, no existe desde mi punto de vista, para ser muy concreto, ningún impedimento que imposibilite al Consejo de Participación Ciudadana en nuestra amplia virtud de garantizar la transparencia y la legitimidad de la persona que vamos a designar o se va a designar a través de las comisiones ciudadanas bajo la venia del Consejo de Participación como las máximas autoridades del país, no existiría ninguna afectación. Quiero explicar esto también tomando como ejemplo lo que sucede en el orden político. Este es un orden técnico. Estas personas que van a ser designadas como las máximas autoridades del país no son sujetos, candidatos políticos. Son personas que van a ser designadas por su capacidad, por su formación académica, por sus virtudes, por su formación moral, etcétera. Todo eso va en conjunto en esta designación. Lo diferente es, por ejemplo, como lo establece la norma,
respecto de los procesos políticos, donde se establece, por ejemplo, de forma constitucional, que el Consejo Nacional Electoral no podrá hacer reformas a los reglamentos que normen estas normas de proceso político hasta un año antes. Aquí es sumamente diferente porque no se va a elegir a personas que se van a someter a una elección popular, sino personas que van a ser designadas en torno a sus capacidades, en torno al cumplimiento de requisitos y también en torno a que no se mantengan en ningún tipo de prohibición. Así que es totalmente pertinente que antes de dar el pitazo inicial a cada uno de los concursos, si nosotros, para garantizar la transparencia del proceso y para garantizar la legitimidad de la designación de esa autoridad, podría ser pertinente, sin afectar la seguridad jurídica, que podamos entrar en reformas para poder efectuar justamente o cumplir a cabalidad con nuestras funciones como consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, eso es respecto de la pregunta que me hizo la señora asambleísta. Vamos a hablar sobre las preguntas que usted me formuló, distinguida asambleísta Natalie Viteri, y espero no decepcionar con mis respuestas, en virtud de que usted conoce perfectamente, como lo ha mencionado, que yo no he sido conocido porque soy consejero del Consejo de Participación, sino porque he venido de manera reiterada como un ciudadano común, destacando en el libre ejercicio, defendiendo los abusos de la autoridad y defendiendo a personas que han sido procesadas injustamente dentro de la administración de justicia. Usted me indicó si yo como consejero había efectuado alguna propuesta o qué acciones he tomado. Y yo quiero indicarle concretamente de que sí he tomado acciones. Como lo he mencionado, se trata de mantener paciencia, respeto, por supuesto, a mis compañeros, pero por sobre todo ser perseverante en cada uno de los actos que uno está reclamando, porque aquí no se trata de mayorías o minorías. Esto no se trata de un escenario político, se trata de la defensa del derecho, del cumplimiento de la ley. Y yo sí quiero exponerle, básicamente, compartiendo pantalla, que el consejero Hernán Ulloa perdón, este es otro tema que también voy a hablar. El consejero Hernán Ulloa ha planteado algunos memorándum por Kipux, mediante el cual ha señalado de que en el momento de la designación del defensor del pueblo, esto de aquí no fue entregado la hoja de vida del postulante o de la moción que hizo un consejero para ser considerado o analizado por medio del Consejo de Participación Ciudadana. No se efectuó en lo absoluto. Yo he solicitado que Secretaría General me entregue los documentos que son necesarios para poder tomar una votación o para poder conocer si el postulante en aquel momento cumplía con los requisitos constitucionales para poder ser nominado como defensor del pueblo, así sea en el encargo. Cuando yo he solicitado por medio de Kipux esta información, déjenme ver si nuevamente no se plantea otra pantalla. Cuando yo por medio de Kipux he solicitado esta información a la Secretaría del Consejo de Participación Ciudadana, la respuesta que he recibido ha sido de que no pueden entregarme esta información hasta que la señora presidenta, en torno a una normativa entregada por ella misma, nos dé el aval o el visto bueno. Eso quiere decir que la señora presidenta ha dado disposiciones a la Secretaría General para que ninguno de los pedidos de los señores consejeros se dé a trámite mientras ella no dé su voz de aprobación. Y eso ha quedado expuesto en varios de los Kipux que yo he presentado al Consejo de Participación Ciudadana. Usted ve aquí
los pueden revisar. Estos son los keybooks que yo he mandado al Consejo de Participación, uno de ellos el 20 de septiembre, donde le estoy solicitando, so pena de aplicarse el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que se determina el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, y yo como autoridad competente estoy dando la orden de que me faciliten a mí la hoja de vida con los soportes documentales de aquel persona que fue designado como defensor del pueblo y no se me remitió ni siquiera la hoja de vida. Entonces, ¿cómo se podía tomar una decisión? Luego el secretario me responde efectivamente que no puede darme esa información porque hace falta el filtro de la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Y yo le insisto en que no solamente me remita la hoja de vida, sino los soportes documentales de esa hoja de vida. Porque le comento, señora presidenta de la comisión, que cuando nosotros designamos a un secretario o designamos a cualquier otra autoridad, sea secretario de transparencia, secretario de participación, no solamente que se hace un paneo por parte de las autoridades administrativas de talento humano y coordinación jurídica respecto del cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo dentro del Consejo de Participación. Se hace todo un mapeo y la entrega en digital a cada uno de los consejeros para que podamos sustentar el voto. Creo que es lo pertinente, no solamente un informe, que es lo que me he quejado, sino también los documentos de soporte. Nosotros en el momento de esa votación no tuvimos la hoja de vida física ni electrónica del doctor César Córdoba. Y hasta la presente fecha no se me ha contestado este memorando, donde yo digo claramente que adicionalmente le solicito, como alcance al memorando del 21 de septiembre, que dicha información sea entregada con los sustentos documentales y demás anexos con los cuales se verifique la acreditación académica correspondiente, la cual fue leída en el Pleno. Porque dentro del Pleno, quienes mocionaron, sí conocían o podían decir, tiene experiencia en Derecho Aduanero, ha tenido cursos en Derecho Aduanero, está siguiendo un PH, está siguiendo una maestría, no está en el SAC, perdón, no está en el CENESID, porque en aquella fecha no había CENESID, pero sabemos perfectamente que la única entidad que puede acreditar que una persona tiene títulos que corresponden a su formación académica es justamente el CENESID. No cabe otra alternativa. Esos documentos y esa lectura incompleta no fue entregada documentalmente a nosotros como consejeros. Y por esa razón nos hemos visto precisados, o por lo menos he suscrito, en mandar los keybooks correspondientes para que se me oficialice esa información, que hasta la presente fecha no ha sido entregado por parte de Secretaría General, seguramente porque la señora presidenta no ha dado pie o el visto bueno para que se me facilite. Está pendiente la entrega de este keybooks. En vista de que no se me ha entregado esta información, yo me vi precisado, como se encuentra aquí en este documento, a presentar ante la justicia una acción constitucional de acción de protección con el siguiente argumento para no dar lectura a toda la acción. Aquí estoy alegando la vulneración a la seguridad jurídica y estoy indicando básicamente que si bien es cierto el Consejo de Participación Ciudadana es un ente deliberante en el cual se pueden tomar decisiones con una mayoría, por supuesto que sí, esa decisión no puede apartarse del marco jurídico que se encuentra estipulado en la Constitución, en las leyes orgánicas y reglamentación, porque por más que sea una decisión democrática, se transforma en una decisión arbitraria. Y esta arbitrariedad está relacionada, según las sentencias erga omnes de la Corte Constitucional, como una afectación a la seguridad jurídica, que implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado a la Constitución y la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean víctimas de cometimientos y arbitrariedades. Y luego de la normativa que he citado, estoy haciendo una exposición en esta acción de protección de cuáles fueron las circunstancias que se dieron en la designación de esta autoridad, donde se impidió el conocimiento de la hoja de vida y soportes de esta persona. Y también, indudablemente, haciendo referencia a cuáles han sido estas normas jurídicas vulneradas. Como lo estipulo aquí, existe
un pronunciamiento inclusive de la Coordinación de Asesoría Jurídica, que fue totalmente relegado por parte de la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, donde se estipulaba 4 características importantes para garantizar la transparencia. Cuando hablamos de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, estamos hablando de nuestra obligación de brindar transparencia a la ciudadanía. Y este informe decía que el perfil a designar por lo menos debe cumplir con las siguientes disposiciones contenidas en el artículo 216 y 183 de la Constitución del Ecuador. El 216 establecía de que tiene que tener una amplia trayectoria en la defensa de derechos humanos. Ese es el perfil que tenía que comprobarse no solamente con la hoja de vida, sino también con los soportes técnicos. Y el 183 que tiene que cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Nacional. Ojo, que se requiera la hoja de vida con los soportes del caso. Así establecía el informe de coordinación jurídica. Que la hoja de vida fuera leída públicamente. Se leyó la hoja de vida, pero no se indicó ni se transmitió a través de la plataforma tecnológica los documentos de soportes para que por lo menos por esa vía la sociedad ecuatoriana conozca, o los consejeros, que no se nos remitió esa información previamente o antes de tomar esa decisión. Y finalmente, que se reciba en la sesión del Pleno del Consejo a la persona que se analiza, algo que tampoco se hizo, para poder nosotros hacer preguntas y saber si tiene pues el conocimiento necesario para poder ejercer ese cargo como máxima autoridad, así sea en el encargo. Luego de esto, estoy opinando sobre el conflicto de interés. El conflicto de interés que está normado tanto en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, así también como en la ley, el Código Orgánico Administrativo, donde se establece que por desafectos o afectos no se puede designar a una persona, porque dice la ley orgánica del Consejo que no se puede tomar una decisión cuando existe un conflicto de interés. Y la persona que hoy está encargada como defensor del pueblo ejerció el cargo de secretario del Consejo de Participación Ciudadana. Todos nos despedimos contentos de su gestión como secretario del Consejo de Participación Ciudadana, y además le advertimos que nos parecía sospechoso que si no teníamos ningún problema con él, en este momento que estamos por designar autoridades en el encargo, vaya a renunciar. Concretamente, la consejera María Fernanda Rivadeneira le dijo: espero que no se haga designar defensor del pueblo. Eso consta por la plataforma tecnológica, señora presidenta, y fue expuesto ante el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero más allá, del artículo 231 del reglamento del ALOCET indica sobre el encargo de puesto vacante que tenía que haberse esta persona encargada, tenía que cumplir con los mismos requisitos que se establece para el titular, algo que no se mencionó dentro de esta normativa. Aquí la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana ha mencionado de que a raíz de la designación o el problema que tuvimos con los vocales del Consejo de la Judicatura, le parece sospechoso que los consejeros hayamos ido ganando acciones de protección. Señora presidenta, esta acción la perdí. Y yo fui la persona que jamás torció mi votación en defensa de la institucionalidad del Consejo de la Judicatura. Jamás iba a permitir que una vocal suplente de la fuente de la Asamblea vaya a ocupar como titular en la fuente del Ejecutivo. Esa fue mi votación y la defendí hasta el final. Este consejero indicó en la sesión de que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la facultad para designar autoridades, pero no para removerlas. Ni siquiera el Consejo Transitorio tenía esa facultad. Recordemos que el mandato popular era hacer una evaluación y terminar anticipadamente las funciones de estas personas, pero no removerlas. El Consejo no tenía esas facultades y yo me mantuve en la posición de derecho. Finalmente, luego de que se planteó una acción de protección, luego de que el actual ministro de Trabajo revocara esa decisión del anterior
donde se establecía aquella facultad que no tiene el Consejo para remover, se logró vía judicial o logró el vocal de la judicatura ser reintegrado a su puesto de trabajo. Lo que usted debe conocer, señora Presidente, no se ha mencionado por parte de la Presidenta del Consejo de Participación, es que esa decisión en el orden judicial también trajo consecuencias en una sentencia dentro de lo contencioso administrativo, que manda a pagar al Consejo de Participación Ciudadana los gastos que dejó de percibir ese vocal durante el tiempo que fue removido de forma ilegal. Para que usted conozca, señora Presidenta, esa sentencia... Perdón, consejero Ulloa, ya concluyó su tiempo. Le ruego que ya concluya su intervención. Trataré, señora Presidenta, necesito yo exponer con amplitud todo lo que usted me ha mencionado. Sí le permito indicar que esto es sumamente importante porque esta repetición que se hace contra el Consejo de Participación Ciudadana se hace contra los fondos de todos los ecuatorianos. Y aquí debería hacerse la repetición en contra de las personas que tomaron esa decisión y no en contra del Consejo de Participación u otros consejeros que no fuimos parte de aquello. Entonces, señora Presidenta, quiero dejar en claro de que este consejero ha tomado decisiones, ha sido muy persistente, silencioso y a veces explosivo, pero siempre con respeto a la presidenta y a cada uno de los consejeros, teniendo en consideración que es una dama y teniendo en consideración que no puede ser otro el trato para los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha mencionado también qué es lo que hemos hecho respecto del concurso del reglamento mutilado que hubo del Consejo de Participación, perdón, este reglamento que hablamos de que hubo una mutilación. Consejero, como ya concluyó su tiempo, 1 minuto más tiene, por favor, porque ya concluyó y tienen que hablar todavía otro consejero más, en respeto al tiempo de todos los que están presentes, ¿sí? Sí, perfecto. Trataré de ser lo más preciso posible. Dentro de esta sesión, lo que genera polémica para que usted conozca el fraude que existe al interior, se socializa con la ciudadanía y uno de los aportes ciudadanos es el que les estoy mostrando aquí en pantalla. Este aporte ciudadano es de este ciudadano, donde se indica en términos generales, este es mi aporte. Mire los aportes que han efectuado los demás ciudadanos. Estos son los aportes. Hojas y hojas como que fuera una sustentación de una tesis doctoral, indicando esto es nuestra postura, esto se debe reformar, esto debe ser. Estos son los aportes ciudadanos. La ciudadanía se ha tomado su tiempo para leer la propuesta de reglamento y para darnos sus opiniones. Y mire lo que el Consejo de Participación dentro de esta comisión técnica que jamás nos informó cómo lo hicieron y por eso la acción de acceso a la información pública de la consejera Rivadeneira. Esta es el aporte del ciudadano. Propuesta, eliminarlo. Sin mayor explicación, se mutila el reglamento de la Contraloría General del Estado, donde el ciudadano sin explicación dice, este es mi aporte, solicito que se elimine la reserva y la transparencia ¿cómo se llama? Que se elimine la sustentación oral que estaba en el concurso. Nosotros, por la experiencia como abogados, conocemos perfectamente que esta práctica de aquí obedece simplemente a una mañosería, obedece a una falta de probidad y está direccionado justamente a afectar el reglamento. Y eso es lo que hemos venido peleando desde hace muchos meses atrás, siempre con pruebas, siempre demostrando o analizando en derecho cada una de mi votación. Y no, señora presidenta, no quiero que le quede a usted la menor duda ante usted y ante los señores asambleístas, que esto no se trata de una pugna política porque somos una entidad técnica, no se trata de un problema de mayorías o de minorías como que fuera una asamblea. Esto de aquí se trata de la defensa del derecho y es sumamente importante y recalcarlo de que nosotros hemos tratado
de orientar a la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana para que no cometa errores. No somos los enemigos, somos los defensores del derecho como sus abogados. Y quiero indicarle, señora presidenta, ¿aló? Ha concluido su tiempo, señor consejero. Le agradecemos su participación. ¿Aló? Sí, le escucho, presidenta. Sí, discúlpenos, pero ha concluido su tiempo ya hace bastante rato y tenemos a otro consejero y por respeto al tiempo de los que están presentes. Si me permite un minuto adicional, le ruego, 30 segundos. Le doy 15. Es sumamente importante destacar de que aquí se han efectuado preguntas a los consejeros que hemos sido de minoría y hemos sido siempre tratados con respeto en esta comisión, pero no se han hecho preguntas que habían que hacerse dentro de este marco. Se ha consultado si nos hemos reunido con algún consejero presidencial, pero no se ha consultado si nos hemos reunido con el señor Pedro Almeida, que es el papá de la señora presidenta. No se ha consultado quienes han salido en una polla electoral. No se ha consultado otros hechos que son absolutamente relevantes para conocer si existe transparencia dentro del Consejo o realmente esto de aquí es un escenario político. No se podía dejar de mencionar aquello, señora presidenta, porque es sumamente importante mencionar que como organismo técnico, realmente no nos hemos sometido a ningún tipo de injerencias políticas. Y yo le digo con categoría, mi designación como consejero aquí responde a la ciudadanía. No he salido ninguna apoyo electoral y nadie, absolutamente nadie, me llama a mí al teléfono a exigirme que yo tome mis decisiones en torno a una exigencia por parte de presiones a nivel político o económico. Todas las decisiones han sido sustentadas en derecho. Le agradezco mucho por su intervención. Gracias a usted, abogado Hernán Ulloa, consejero. Muchísimas gracias, presidenta encargada. Gracias por la oportunidad. La pregunta que tenía, porque justamente queríamos revisar, justamente con lo que ha mencionado incluso el último consejero, sobre los temas de influencias y de cercanías, es si los consejeros podrían explicar justamente en ese mismo ámbito cuál es hoy la competencia y la cercanía que tienen ustedes o han visto ustedes con personas como el señor Pedro Almeida, con quienes hemos entendido se han dado diferentes reuniones, justamente donde allí la pregunta que surge es si las influencias de las cuales mencionan, porque hasta ahora se habla de influencias, se habla de presiones, pero no se dan nombres. Queremos conocer justamente hacia los colegas consejeros si ellos han sostenido o mantenido reuniones con el señor Pedro Almeida y cuál ha sido el ámbito dentro de las competencias que él tenga o no tenga. Y allí es importante justamente, por ejemplo, que el consejero Ulloa nos mencione justamente sobre estas presiones, si ha tenido conocimiento. El consejero Hernán Ulloa, por favor. Muchas gracias, presidenta. Ojalá ese orden y respeto se mantenga o se traslade al Consejo de Participación Ciudadana cuando se haga las sesiones que corresponden. Pero bueno, voy a ser concreto en la respuesta al asambleísta Flores. Sin duda alguna, los consejeros y creo que cualquier autoridad se puede ver expuesto a presiones de diferente índole. Lo importante es mencionar quién, por qué razón. Nosotros, y le digo por lo menos yo concretamente, no he recibido ningún tipo de presión en el orden político ni económico por una sola razón. Soy totalmente independiente, absolutamente independiente. Pero quiero referirme a un tema concreto que es relacionado con la consulta que me hace el señor asambleísta y comparto pantalla. Respecto a presiones que sí hemos mantenido, pero no del orden político, sino del orden judicial. Chantajes, amenazas, al estilo mafia, que estoy yo tratando de investigar por mi propia cuenta, independientemente de lo que la fiscalía haga, para poder determinarle o dar en una rueda de prensa al país quiénes son los responsables
de que ocurran estos escenarios de controversias. Aquí está un escrito que no puedo detallar el número de investigación previa porque es reservada, pero yo establezco con detalles, y ustedes podrán observar en sus pantallas, donde dice concretamente: yo particularmente he recibido un mensaje de WhatsApp a través del número X donde se remite un video y una imagen advirtiendo sobre hacer público una serie de audios entre consejeros que no existen. Sospechosamente, a pocos días de la elección de presidente y vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos hablando por junio del año 2021. Algo que se lo advertí personalmente junto con mis compañeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira y el abogado Lupera y otros defensores técnicos al fiscal. Por esta razón, señor fiscal, le he dado la alerta que la denuncia presentada en nuestra contra está siendo mal utilizada, al igual que se está mal utilizando a la honorable imagen de la Fiscalía del Ecuador y a usted, señor fiscal, para que este juego político que busca deslegitimar y afectar nuestra imagen ante la ciudadanía en torno a los eventos de relevancia nacional que están por resolverse en el Consejo de Participación, como el conocimiento y resolución del informe remitido por el ministro de Trabajo en torno al vocal de la Judicatura, concurso para elegir Contralor General del Estado, defensor público, entre otros. ¿Qué quiero indicar, señora presidenta, con esto? Que el problema, el chantaje, la mafia en torno a esta designación de autoridades, por lo menos hacia mí, no se ve reflejado en una llamada de un político determinado o una persona que venga de parte de un movimiento o partido político. Porque nosotros, como bien lo dijo el asambleísta de UNES, tenemos toda la facultad de autoridad para reunirnos con quien nos venga en gana, siempre y cuando sea una reunión en el marco del derecho. Yo, sobre todo, siempre no me creo dueño de la verdad y siempre estoy formando mi acervo profesional con criterios como el suyo, como el de los asambleístas, como el de cualquier profesional del derecho para tomar decisiones correctas. Pero otra cosa diferente es someterse a presiones. Esto es un tipo diferente. Esto no es presiones. Esto es chantaje. Esto es abominable. Esto es repudiable, lo que nos está pasando. Y nosotros nos hemos quejado de esto ante las autoridades judiciales y ahora nos hemos quejado ante ustedes que nos están formulando estas preguntas, porque está en un proceso de investigación. Esto creo que es, espero no equivocarme, uno de los inconvenientes por los cuales ha estado en permanente problema la distinguida señora consejera Ibede Estupiñán, que antes no es que siempre ha sido mayoría de la mayoría que usted se ha referido, señora presidenta. Antes era parte de nuestra mayoría. Una mayoría responsable, una mayoría que no, como un tsunami, busca tergiversar o romper la legalidad. Pero lastimosamente existen protervos intereses, trampas que se hacen en contra de los consejeros para buscarles el error y para buscar con estos métodos que se cambien decisiones. Yo quiero aprovechar este espacio, ya que usted ha hablado de la violencia política, señora presidenta, en darle mi respaldo absoluto a la consejera Ibede Estupiñán en lo que está pasando. Antes de que se quebrante la mayoría que teníamos y luego de que hemos sido minoría en este trayecto y ahora posiblemente consolidemos una mayoría, quiero darle mi respaldo independientemente de que seamos mayoría o minoría, mi respaldo al derecho, mi respaldo a esas prácticas desleales, mafiosas, impresentables que se dan en la administración pública, y ojalá la Fiscalía dé con los responsables que están al interior del Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto con operadores políticos que están al exterior. Esto es gravísimo y me he visto precisado a denunciarlo aquí ante la comisión por la pregunta que hace el señor asambleísta con mucha habilidad, por supuesto. Esto no se trata de que el día de hoy, que han sido mayoría y han pasado por todo un proceso, vengan a mencionar de que hay una presión política sin mencionar nombres en ni espacios ni momentos. Esto de aquí se debe a que simplemente se está perdiendo una mayoría. Pero nosotros sí hemos sido vulnerados, a nuestras familias, a nuestra seguridad, a nuestra tranquilidad, con estas prácticas desleales que nos han
desorientado, pero jamás perder el rumbo de nuestra responsabilidad con el país y nuestra responsabilidad de hacer las cosas bajo cualquier consecuencia. Señora presidenta, queda usted en constancia de que sí hemos sido presionados, no al nivel político, sino al nivel de estas prácticas mafiosas que se dieron antes de la designación de la presidenta y vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que yo lo presenté en junio 15 del 2021 en un escrito en la Fiscalía y queda como constancia. Por eso he mencionado que cada cuestión de aquí, cada dato cada denuncia que se efectúa, solamente es cuestión de tiempo, tener paciencia y ser constante para lograr que en un momento dado, cuando se caliente mucho la olla, comiencen a reventar estos canguiles. Y el día de hoy está haciendo esto dentro de su comisión, presidenta, y en su dirección. Le agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Gracias.